hablando de Manuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, tenemos en agenda un proyecto de ley, es el HR 7409, que sería para enmendar la ley promesa para acelerar la salida de la Junta de Control Fiscal. ¿Estoy correcto? Correcto, Alfonso, sí. Es otra de las iniciativas que se han llevado a cabo en torno a la enmienda o revocación de la ley promesa, ¿verdad? Por los diferentes motivos que hemos discutido aquí en este programa y en todos los foros. La ley promesa acabó con la Constitución, con el poquito espacio que existía dentro del régimen colonial para que hubiera un gobierno propio. Y no solamente eso, impuso una junta de control fiscal donde hay 7 personas con ideología neoliberal y que están imponiendo unas medidas que lo que hacen es empeorar la situación económica y aumentar la desigualdad en el país. Y es un proyecto que no es claro, ¿verdad?, cuál va a ser el futuro. No está endosado por una mayoría o por un grupo significativo de los miembros del Congreso. Acuérdate que en la Cámara hay 435 representantes y tiene apenas el endoso de un puñado, ¿verdad? 7 personas, que entre ellos están Jennifer González y Nidia Velázquez, que pues obviamente pues son personas que están ligadas por mucho tiempo, ¿verdad?, a Puerto Rico, pero es un esfuerzo que tiene unos méritos, pero tampoco resuelve la situación de Puerto Rico y a mi juicio es muy poco, muy tarde, ¿verdad? Como dicen los americanos. El autor es el representante Richie Torres, que creo que es la persona que sustituyó al congresista Serrano cuando este se retiró, ¿no? Bueno, sí, tienes razón, a Serrano, correcto. Porque el que sustituyó a el de Chicago, ahora se me escapa el nombre. Él es Chuy García, creo. Chuy García, correcto. Y él no está aquí. Fíjate que tampoco está Alexandria. Para el beneficio de los amigos que nos están escuchando, amigos y amigas, pues está en los miembros del Congreso que apoyan este proyecto: Darren Soto, Nidia Velázquez, Jennifer González, Raúl Grijalva, que ese es importante porque ese preside uno de los comités que tiene jurisdicción, Charlie Crist, Adriano Espaillat y Grace Meng. Todos son demócratas excepto Jennifer González, así que eso también es una situación que es importante considerar. Obviamente aquí no está Pelosi, ¿verdad? Que sería algo que garantizaría que por lo menos se siga el tracto del proyecto hasta presentarlo en el hemiciclo, pero es un comienzo importante. Tampoco está Steny Hoyer, que sería su mano derecha. Sí. No, del liderato legislativo demócrata no hay ninguno. No, salvo Grijalva, que es obviamente el presidente del Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Hay una acción ya en el proyecto que es que se refirió al Comité de Recursos Naturales y al Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, por obviamente el impacto que tiene esto en una ley federal. Y a mí me gustaría, Alfonso, primero hacer un breve recuento de dónde estamos, ¿verdad? Fíjate que hay varias personas en esa lista de 7 auspiciadores del proyecto que votaron a favor de la ley promesa. Y la ley promesa lleva implantándose desde el 2016 y ha ocasionado ya una serie de daños a Puerto Rico que nos van a acompañar por mucho tiempo. Daños porque se han hecho planes de ajuste de la deuda que han comprometido de una manera irrazonable los recursos del pueblo de Puerto Rico para que el gobierno le preste servicios esenciales y para que haya crecimiento y desarrollo económico, a base de esta filosofía de la Junta de Control Fiscal de darle a los acreedores de bonos el máximo posible dentro de las circunstancias, a costa de los demás servicios esenciales, a costa de la universidad, a costa de nuestros pensionados, porque fíjate que la ley promesa dice que hay que darle financiamiento apropiado a los sistemas de pensiones y la Junta ha liquidado los sistemas de pensiones y está al acecho para tratar de liquidar los que quedan, entre ellos
el sistema de pensión de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y el sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico. Así que la Junta ha ocasionado toda una serie de daños al pueblo de Puerto Rico que en parte fueron ocasionados por el endoso de estos representantes que ahora están pidiendo que se enmiende la ley para acelerar la salida de la Junta. El proyecto, el objetivo que tiene son dos cosas, ¿verdad? Que la Junta se vaya a pesar de que no se hayan hecho emisiones nuevas de bonos, es decir, eliminando el requisito de que Puerto Rico tenga acceso a los mercados de bonos, y que se vaya en el segundo presupuesto que tenga las reglas que impone la ley promesa, ¿verdad? Que sea Modify Accrual, y que no tiene que ese presupuesto incluir el servicio a la deuda. Por ende se elimina el requisito de que sea balanceado, porque no tiene que incluir el servicio a la deuda. Y eso pues implicaría que en 2 años, el año que viene, porque reducen el número de presupuestos balanceados a 2, pues implicaría que en 2 años seguiría la Junta de Control Fiscal, y el proyecto entonces aborda el issue de los casos de título 3 que hemos señalado aquí en varias ocasiones y que David Skill no ha querido abordar, que es que la ley promesa dice que mientras haya casos de título 3, quien lo gestiona es la Junta. Y entonces en este proyecto se establece que va a haber una transición aprobada por la legislatura en la cual el gobierno va a asumir la representación profesional y todos los poderes que tiene la Junta en representación de los deudores en los casos de título 3. Y de hecho le dan el poder también para que el gobierno radique casos nuevos de título 3 en la eventualidad de que sea necesario. Así que sería como se dice en inglés, un phase out, una salida ordenada de la Junta de Control Fiscal en un término que podría terminar, ¿verdad? Valga la redundancia, que podría ser efectivo el año que viene con el segundo presupuesto balanceado. Licenciado, ¿está ahí? Sí, estoy aquí, Alfonso, sí. Estaba viendo porque este proyecto de ley también está asignado a la Comisión de los Jurídicos. Sí. Pero yo lo que estoy, mi apreciación es que ahora cuando comience junio van a empezar las vistas públicas sobre el ataque al Congreso del 6 de enero. Y cualquier intento de buscar el bipartidismo va a morir tan pronto comiencen esas vistas. Así que es un proyecto de ley que yo creo que está a destiempo. No hay ambiente en este momento en Washington y comenzando el próximo mes, cuando pronto comiencen esas vistas, acabaron las conversaciones. Probablemente va a ser prohibido a los republicanos inclusive hablar de los demócratas. Sí, porque se va a politizar al extremo. Ya está politizado, pero se va obviamente a agudizar esa politización por esas vistas. Y aún así, Alfonso, el proyecto cubre la situación de la salida de la Junta, pero no cubre la reparación de los daños que ocasionó la Junta de Control Fiscal. Esos compromisos en los cuales la Junta incurrió a nombre del pueblo de Puerto Rico no se pueden solventar, son impagables, y eso lo han dicho todos los economistas, y eventualmente vamos a tener la situación de que Puerto Rico va a caer en otro impago, o va a haber unas restricciones dramáticas en el presupuesto de los servicios esenciales que aquí no se va a poder vivir. Fíjate que cuando se llevan a cabo los acuerdos del plan de ajuste de la deuda, aunque la situación de Ucrania lleva mucho tiempo calentándose y agudizándose, ¿verdad? Pues ellos no la tomaron en cuenta. Ellos no tomaron en cuenta el asunto del costo de los combustibles, del gas natural, y ahora eso ha reventado y ha puesto en jaque la situación económica del país por el aumento enorme en los costos del combustible y por la inflación en general. Todos estos eventos sobre los cuales no tenemos control ponen en riesgo la viabilidad de que se pueda cumplir con el plan de ajuste de la deuda. Este presupuesto que la Junta quiere aprobar ahora, que es de 12.400 millones aproximadamente, es un presupuesto que en realidad es mucho más alto que el presupuesto promedio de los últimos años. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo ellos se aseguran que van a poder recaudar
esos 12.400 millones de dólares para cubrir el servicio a la deuda y cubrir los pagos que debe el gobierno de Puerto Rico por razones de todos estos procesos de título 3. Y esta situación económica actual, antes hablábamos de la falta de viabilidad del plan de ajuste de la deuda sin saber que lo de Ucrania se iba a poner en color de hormiga brava. Y ahora que está tan grave la situación, imagínate las probabilidades de que se pueda cumplir con ese plan de ajuste de la deuda. ¿Cómo se va a trabajar con el problema de que Puerto Rico pueda caer en otro impago? Este proyecto de ley no contempla ninguna medida para tratar de aliviar la situación y tratar de encaminar a Puerto Rico por una ruta que resuelva el verdadero problema que tiene Puerto Rico. Puerto Rico está en quiebra porque es una colonia que está diseñada para extraerle el máximo de capital. El verdadero problema y lo que nos llevó a la quiebra es el sistema colonial de explotación. Y el proyecto, por eso digo que es muy tarde y también hace muy poco para resolver el problema de Puerto Rico. Y aunque es un pasito en la dirección correcta, pues no va a sacarnos del atolladero en el cual la Junta de Control Fiscal nos ha dejado. Le pregunto, ¿el congresista se comunicó con algunos sectores en Puerto Rico que se oponen a la Junta de Control Fiscal para orientarse? Mira, él pidió endosos y me consta que hay organizaciones que han sometido endosos directos o condicionados. Y esto pues quedará en el récord, ¿verdad? No puedo todavía divulgar esa información porque están en trámite esos endosos, pero sí se hizo una gestión de parte del congresista para que las organizaciones de aquí de Puerto Rico puedan expresar su oposición o consentimiento total o condicionado a lo que dice la medida. O sea que no, que esto no es meramente para las gradas allá en su distrito en Nueva York. Digo, que es un distrito que prácticamente debe ser seguro para él. Sí, a mí me parece que la situación de la Junta de Control Fiscal, lo que ha ocurrido en Puerto Rico en términos de su ejecución, sí preocupa a estos congresistas y el problema es que ellos son un puñado, ¿verdad?, de congresistas y con una influencia limitada y por eso pues no es probable que esto pase de manera expedita y se apruebe y ya Biden esté firmando la ley en 2 o 3 meses, ¿no? Va a ser un proceso cuesta arriba y va a necesitar obviamente el apoyo de la diáspora en los Estados Unidos para que se sienta un poquito el calor político en el Congreso. Aquí en Puerto Rico nadie vota por los congresistas ni por el presidente y la comisionada no tiene ni voz ni voto y en ese sentido pues es muy poco lo que electoralmente se puede presionar, pero me imagino que el congresista ha hecho sus gestiones con la diáspora para que también haya cartas de endoso y el proyecto pueda ir avanzando poco a poco. Interesante, pero bueno, es que lo que usted apunta y lo ha dicho desde antes de que se aprobara la ley promesa, ¿no? De que no tenemos las herramientas para salir de este problema. Sí, el problema se resolvería con una acción específica del Congreso, por ejemplo, la cancelación o asumir la deuda de Puerto Rico o mediante la soberanía, y negociando la soberanía y que la deuda esté incluida dentro del paquete de medidas que se tomen a la luz de un acuerdo. Y esto es parte del derecho internacional. La deuda de las colonias es deuda odiosa, deuda que se emite bajo un régimen de opresión y de desigualdad. Y un deudor que se endeuda bajo estas presiones, pues obviamente su consentimiento está viciado. Esto es más o menos una imagen que estoy trayendo para que se vea por qué la deuda es odiosa. Pues el deudor que firma un contrato bajo intimidación y violencia, pues ese contrato es nulo, porque no hubo consentimiento y el consentimiento es uno de los elementos esenciales de un contrato. Tiene que haber consentimiento, objeto y causa. Pues en el derecho internacional se ve lo mismo con los países, ¿verdad?, que son colonias, en donde el régimen los obliga a emitir deuda, pues esa emisión de deuda está bajo unas circunstancias en las cuales el país no tiene el consentimiento válido para poder emitir esa deuda y responder por ella, y por eso es que debe haber en todo acuerdo para la solución de un problema colonial
el tema de la deuda, tiene que discutirse el tema de la deuda para que el país además pueda desarrollarse luego de salir de la relación colonial, porque si el país va a seguir con la deuda que se emitió bajo la relación colonial, pues obviamente va a ser bien difícil desarrollarse. Eso es uno de los asuntos que ocurrió con Haití, en donde los países europeos no perdonaron la deuda y persiguieron a Haití para que la pagara, y eso afectó dramáticamente su crecimiento y desarrollo económico, y vemos todavía las consecuencias. Así que es un elemento importantísimo. Por eso digo que si esta ley fuera a resolver efectivamente la situación financiera de Puerto Rico, debía contener disposiciones relacionadas a ese tema, porque aquí lo que está haciendo es, ya la Junta hizo su desastre, vamos a sacar la Junta lo antes posible, y entonces el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico que cargue con las consecuencias de las acciones de la Junta. Y que cuando hablamos de la cantidad de dinero que supuestamente Puerto Rico debe, ¿no? Que alguien puede decir, pero es que la deuda es gigantesca, pero hace unos días atrás, en cuestión de 15 días, Estados Unidos le aprobó a Ucrania cerca de 75 mil millones de dólares en armamento y ayuda humanitaria. Sí, Alfonso, los 72 mil millones de dólares es realmente un granito de arena en el presupuesto de los Estados Unidos y los recursos que tiene el gobierno de los Estados Unidos a su disposición para hacer su política internacional. Y en ese sentido fue un acto de mezquindad terrible de los Estados Unidos el haber implantado la ley promesa para que esa deuda la pagáramos con sangre, ¿verdad? Y sudor, y que a costa de los pobres del país, a costa de aumentar la desigualdad, cuando Estados Unidos de un plumazo pudo haber asumido esa deuda o la pudo haber ajustado al máximo, imponiendo obviamente una junta que fuera sensible a la situación y que usara las herramientas de la propia ley promesa para reducir al máximo la deuda. La ley promesa tiene las herramientas para reducir a cero la deuda de Puerto Rico. La Junta no las usó, y no las usó porque no representa los intereses del pueblo de Puerto Rico. Las usó en beneficio de los bonistas, que son a los que ellos protegen y con los cuales ellos están ligados ideológicamente, personalmente y financieramente. Así que ese problema de haber nombrado esa Junta de una ideología neoliberal, pues es lo que condicionó las acciones que tomaron, que no beneficiaron para nada al pueblo de Puerto Rico. Así que todo esto, Alfonso, es algo que tiene solución, tanto en términos jurídicos como políticos, pero a Estados Unidos no le importa. Estados Unidos no tiene la sensibilidad para trabajar los problemas apremiantes que tiene el pueblo de Puerto Rico. Fíjate la postura que asume en el caso de Baello. En el caso de Baello, Biden tuvo la oportunidad de retirar la apelación para que la decisión del circuito que afirmaba, ¿verdad?, que el seguro social suplementario era aplicable a Puerto Rico se convirtiera en final y firme. Y no, escogió continuar con la apelación, y ya ves el palo que le dieron a Baello y por ende al pueblo de Puerto Rico, porque el pueblo de Puerto Rico tiene una cantidad enorme de personas que cualificarían para el seguro social suplementario y ahora no lo pueden recibir. Esa es la hipocresía, ¿verdad?, de esa clase política norteamericana, tanto republicana como demócrata, en torno al caso de Puerto Rico. Bueno, porque no quieren atender el tema de Estado, o porque no tienen ningún reparo en decir que tienen una colonia. Y porque están conformes con el régimen, porque el régimen es un tax haven, ¿verdad? Está abierto para las inversiones de los grandes inversionistas americanos que van por el mundo buscando lugares en donde puedan hacer grandes inversiones sin tener que pagar impuestos, ¿verdad? O sea que para ellos el sistema les genera ganancias. Fíjate que cuando se comparan las aportaciones que hace el gobierno federal a Puerto Rico, que aquí la gente habla, no, porque los fondos federales, cuando se compara con lo que sacan, es realmente una cantidad insignificante. De aquí se extraen un promedio de 35 mil millones de dólares al año en ganancias para las corporaciones y los inversionistas norteamericanos. Cuando entonces lo que se invierte aquí en Puerto Rico, yo no sé el último número, ¿verdad?, pero son menos de 10 billones de dólares lo que se invierte aquí en Puerto Rico por parte de los americanos, que no sean entitlements, ¿verdad?, que no sean derechos adquiridos de los puertorriqueños, una cantidad realmente insignificante comparado con lo que se extrae.
Y eso es el atractivo que tiene el régimen colonial. No le importa la política, los derechos humanos, los derechos civiles, y todo lo disfrazan y todo lo cambian con eufemismo para que el régimen se mantenga, porque es muy beneficioso en términos económicos. Esa es la verdadera situación. Cuando el régimen aquí el régimen colonial no tenga los beneficios económicos que ha tenido hasta ahora, pues la visión va a cambiar, porque si genera pérdidas, Alfonso, de seguro van a querer sentarse inmediatamente a trabajar con el tema. El otro asunto que los movería es una crisis política. Pero eso es parte de la mitología puertorriqueña, que fue que los norteamericanos nos vieron que éramos una pobre colonia olvidada de España y vinieron aquí en toda su generosidad, ¿no?, a traer los beneficios de la llamada democracia, ¿no? Y todavía hay gente que insiste de que hay que ir a Washington para explicarle a los norteamericanos que esto o aquello nos conviene a nosotros, como si ellos no supieran lo que les conviene, lo que le conviene a ellos y lo que nos puede convenir a nosotros. Claro, y mientras esto se base en ese tipo de diálogo sumiso, pues ellos no van a hacer nada. Aquí la crisis política es inevitable para que la situación de Puerto Rico cambie, porque en términos económicos no importa lo malo que se ponga la economía en el país, podemos estar, como dice nuestro querido amigo Luis Rey Quiñones Soto, comiéndonos las raíces, y mientras los inversionistas norteamericanos sigan obteniendo pingües ganancias, el régimen no va a cambiar, porque no hay ninguna sensibilidad. Fíjate que todavía estamos esperando los fondos de María. O sea, ¿dónde se ha visto eso, verdad? No tienen voluntad ni sensibilidad para lidiar desde una perspectiva de derechos humanos y civiles con el problema de Puerto Rico. Ellos siguen extrayendo ganancias, y mientras ese negocio siga positivo, pues la situación va a seguir. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta cuándo vamos a aguantar eso, no? ¿Cuánto puede aguantar la estructura del país? El país está colapsando, Alfonso. Con todas estas noticias que hay de la corrupción, que lo sabíamos, eso no es nuevo, y esa es la punta del iceberg. El modus operandi de las clases políticas intermediarias en las colonias es el quedarse con los despojos del régimen colonial, y por tanto es vivir de la corrupción. La clase política puertorriqueña es corrupta, no necesariamente por un asunto de carácter, sino porque ese es el sistema. Porque es de la única manera que esa clase política que no tiene poder y que es meramente intermediaria puede sobrevivir. Y eso, pues, está ocasionando ahora, ¿verdad?, que hasta la exgobernadora y el gobernador sean objeto de investigaciones criminales y que revelen cómo es que opera esa clase política con los inversionistas políticos privados, y cómo es que utilizan las mismas estructuras de la ley para burlarse de esas estructuras y obtener fondos para el financiamiento de sus campañas. Y ahí nos sale, Alfonso, los mecanismos de enriquecimiento personal de las altas figuras políticas puertorriqueñas. Lo que hemos visto es el enriquecimiento personal de alcaldes y funcionarios de las alcaldías, pero todavía no han llegado al gobierno central. ¿Cómo es que la gente entra al poder político y de repente en 4 años ya salen millonarios? ¿Cómo es que ocurre eso? Si tú estás asalariado, ¿cómo es que tú como legislador, con un salario de legislador, puedes tener una colección millonaria de carros antiguos? ¿Cómo es que tú te puedes dar vida de jeque árabe, ¿verdad?, con un salario del gobierno de Puerto Rico? Por eso es que apenas se está empezando con ese tema en términos, ¿verdad?, procesales, jurídicos, pero eso siempre ha estado así, siempre ha existido, desafortunadamente, y es parte de la corrupción que implica un régimen colonial que como tal es un régimen de desigualdad, un régimen amparado en la dominación de una nación sobre otra, que de entrada es un asunto de derechos humanos. Y todas estas circunstancias se conjugan, Alfonso, a mi juicio, para ir moviéndonos hacia tomar decisiones dramáticas en términos de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y yo creo que van alineando más los planetas hacia la concertación que hemos hablado aquí en el programa, para que haya un cambio político importante que permita ir al Congreso y gestionar la descolonización de Puerto Rico lo antes posible. Bueno, mira este triste espectáculo que estamos viendo ahora, que en una primaria del PNP
dos personas que fungieron como secretarios de justicia, violentaron la ley utilizando super PACs y otros, o encuestas, ¿no? La corrupción ya es parte de la esencia del bipartidismo. Correcto, pero del bipartidismo colonial, porque es importante que en el contexto en el que se da, donde tú tienes unos, y más bajo la vigencia de Promesa, Alfonso, porque Promesa le cortó las alas a la clase política para distribuir a sus anchas el presupuesto, y eso los obligó a agudizar las gestiones, de buscárselas por cualquier lado. Y por eso es lo de las pruebas de COVID, por eso es lo de los drones chinitas que costaban $500, por eso es que están haciendo casas de bajo costo que cuestan hacerlas $300,000, $400,000. Todo eso es parte de ese esquema, ¿verdad? De esa clase política que no, al no tener control ni soberanía, pues lo que se dedica es al saqueo. Y solamente la descolonización nos permitiría hacer un país nuevo, Alfonso, que permita que podamos lidiar de frente con todos esos problemas, que no es que se van a eliminar, porque en todos los países hay corrupción, pero hay niveles de corrupción que son manejables y sustentables, otros niveles como el de Puerto Rico, pues totalmente inaceptables. Le sorprende, antes de irnos, le sorprende que la Oficina de Integridad Pública de Washington está haciendo estas investigaciones en este momento. Bueno, lo que había con Rosemilia era obviamente una maquinaria encubridora de lo que estaba pasando, porque lo que estamos viendo ahora ha existido siempre. Y yo creo que ya se dieron cuenta de eso, de cómo hasta el FBI estaba y la Fiscalía Federal estaba involucrada, como decía mi papá, hasta al eje con el bipartidismo y con la protección de los intereses de ese bipartidismo. Y yo creo que esa maquinaria federal de persecución del crimen también se corrompió en toda esta madeja de corrupción de la colonia, y por eso tuvieron que hacer las cosas desde Washington. Pero eso no ocurría antes. Ahorita hablaba con Will, le decía aquella frase de Juanma, que está muriendo gente que no moría antes, y están arrestando gente que no se arrestaba antes. De acuerdo. Y es por eso, porque ya no está en manos de la gente que come, sale a la playa y va a los conciertos con la clase política de Puerto Rico. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo no, Alfonso? Estamos a la orden, que pase buen día. Y vemos lo que pasa esta semana para comentarlo el próximo lunes. Que tenga una bonita semana. Gracias, igual a ti.